Bienvenidos. En esta lección aprenderemos los conceptos básicos de análisis de mallas. En un circuito eléctrico resistivo, la malla es un camino cerrado formada por componentes de un circuito. En este caso, encontramos que este circuito tenemos tres mallas, tres caminos cerrados. La malla 1, mi malla 2 y mi malla 3, donde cada malla encuentran unos componentes. Encontramos en la malla 1 una fuente de voltaje y dos resistencias. Así en la malla 2 encontramos tres resistencias, esta compartida entre la malla 1 y la malla 2, y la R4 que está compartida entre la malla 2 y la malla 3. Y en la malla 3 encontramos otra resistencia R5 y una fuente de corriente. Según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Y sabemos que voltaje es igual a ¿qué? A corriente por resistencia. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Para lograr solucionar una malla, tenemos que identificar cuántas mallas tenemos en el circuito. En este caso tenemos tres mallas y colocarle la dirección de la corriente de malla. Tenemos que mi malla 1, mi 1, le pusimos esta dirección de acá. La malla 2 tiene esta corriente con esta dirección y mi malla 3 le pusimos esta corriente con esta dirección. Entonces tenemos tres corrientes de malla. Para extraer las ecuaciones de la malla 1, tenemos que sumar los voltajes e igualarlos a 0. Para una resistencia, el voltaje es igual a ¿qué? A corriente por resistencia. Entonces, ya teniendo la dirección de las corrientes de mallas, encontramos que esta corriente de malla en la malla 1 me está entrando por el terminal negativo a la fuente de voltaje. Entonces, menos V1 más el voltaje de la resistencia R1. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, ¿cuál corriente? Pues la corriente de malla I1. R1 por I1. Más el voltaje de la resistencia R3. Pero esta resistencia está compartida entre dos corrientes de mallas. Entre la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, la resistencia que es R3 por la corriente. ¿Cuál corriente? La I1, que es la que estamos analizando, menos la I2 que está en contra. Me está entrando por el otro terminal a la resistencia. Igual a 0. Entonces ya tenemos la sumatoria de mis tres elementos en la malla 1. Y la ecuación me quedaría de la siguiente forma. Para la malla 2 encontramos tres elementos, dos resistencias compartidas y una resistencia R2 que solo está con la malla 2. Entonces, empezamos con el voltaje de la resistencia R3. Sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente y la resistencia ¿cuál? R3 por la corriente. ¿Cuál corriente? La malla que estamos analizando, que es I2 menos la corriente en contra que está compartida, que es I1. Voltaje de primer elemento. Más mi voltaje de la resistencia R2. ¿Cuál voltaje? Pues R2 por I2, porque solo está con la malla 2. Con la corriente de malla I2. Más el voltaje de la resistencia R3. Entonces, R3 que multiplica A, porque está compartida, a la corriente I2 menos la corriente compartida que va en contra, que es I3. Entonces ya tenemos los tres elementos, los tres voltajes, los tres elementos y lo igualamos a 0. Y la ecuación me quedaría de la siguiente forma. Para la malla 3 no podemos sumar los voltajes. ¿Por qué no podemos sumar los voltajes? Porque tenemos una fuente de corriente. Para nosotros poder el análisis de voltajes tenemos que tener el voltaje de esta fuente de corriente. En este caso no la necesitamos. ¿Por qué? Porque sabemos que mi corriente I3 va a ser la misma de mi fuente de voltaje, como pueden ver acá.
Esa va a ser la ecuación de la fuente. Muchas gracias. Los espero en otra próxima lección.